Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está encendiendo las redes. Gulum ha hablado, y lo que dijo sobre Bar Bakhtas y Yağmur no dejará a nadie indiferente. ¿Será verdad que Bar todavía siente algo por su ex? Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde varios famosos se reunieron para una gala benéfica. Entre ellos, Gulum, conocida por no tener pelos en la lengua, fue vista conversando animadamente con algunas amigas. De pronto, uno de los periodistas presentes logró captar un instante clave. Gulum, con una sonrisa cómplice, soltó la frase que ha hecho explotar las redes sociales: Bar Bakhtas todavía ama a Yağmur. Esa declaración, pronunciada en un tono que mezclaba certeza y picardía, fue suficiente para que los rumores se dispararan. Al parecer, testigos afirman que Bar y Yağmur, quienes pusieron fin a su relación hace más de un año, fueron vistos en los últimos meses coincidiendo en varios lugares. Aunque ellos han insistido públicamente en que todo quedó en el pasado, la declaración de Gulum ha sembrado dudas entre los fans. Una amiga cercana a Yağmur, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó: ella dice que ya pasó página, pero cuando se trata de Bar, su mirada cambia. Por su parte, Bar fue interceptado por reporteros a la salida de un rodaje. Al escuchar la pregunta directa sobre las palabras de Gulum, él sonrió y respondió: no me gusta hablar de mi vida privada, pero los sentimientos no siempre desaparecen así como así. Esta frase, breve pero cargada de significado, ha sido interpretada por muchos como una confirmación indirecta. Yağmur, por otro lado, utilizó sus redes sociales para publicar una foto con una frase que sus seguidores interpretaron como una indirecta: a veces el corazón recuerda lo que la mente intenta olvidar. Los comentarios se llenaron de especulaciones, memes y mensajes de apoyo. Algunos fans piden que la pareja se reconcilie, mientras que otros consideran que lo mejor es que cada uno siga su camino. Lo más curioso es que, según fuentes cercanas, Gulum no se arrepiente de lo que dijo. Solo dije lo que todos sospechaban, habría confesado a un periodista en tono relajado. Además, añadió, cuando dos personas han vivido algo tan intenso como ellos, es difícil que todo desaparezca. A veces el amor queda escondido, esperando el momento para regresar. Mientras tanto, los medios turcos no han parado de cubrir la historia, con programas de televisión dedicando largos segmentos a analizar cada gesto, cada publicación en redes y cada palabra de los protagonistas. Las imágenes de Bar y Yağmur en diferentes eventos del pasado vuelven a circular, y los fans analizan hasta el más mínimo detalle en busca de pistas. En medio de todo este revuelo, Gulum ha ganado aún más popularidad. Su espontaneidad y su forma directa de hablar han conquistado a muchos, aunque también ha recibido críticas por meterse en la vida privada de los demás. Ella, sin embargo, parece disfrutar de la atención. Yo solo cuento lo que veo. Si la verdad molesta, no es mi problema, dijo en una entrevista reciente. La polémica, lejos de apagarse, tomó un nuevo giro cuando un video inédito comenzó a circular en TikTok y Twitter. En las imágenes, grabadas aparentemente con un teléfono móvil durante la misma gala benéfica, se veía a Bar y Yağmur compartiendo una conversación privada en un rincón poco iluminado del salón. Aunque el sonido era casi imperceptible, algunos usuarios afirmaron haber leído los labios de Bar diciendo algo parecido a "te extraño". En cuestión de horas, el clip acumuló millones de reproducciones y los debates se multiplicaron. Las redes se convirtieron en un campo de batalla virtual. Por un lado, los románticos incurables que sueñan con verlos juntos de nuevo, compartiendo fotos antiguas de la pareja con frases como "el verdadero amor siempre regresa" o "algunas historias no tienen punto final". Por otro, aquellos que recuerdan las razones de la ruptura y advierten que una reconciliación podría terminar mal. Entre ambos bandos, una gran cantidad de curiosos simplemente disfruta del espectáculo mediático. La historia ganó aún más fuerza cuando un paparazzi captó a Yağmur saliendo de un café en el barrio de Nianta, aparentemente después de reunirse con un amigo en común de Bar. La joven llevaba gafas oscuras y una gorra, pero su expresión seria no pasó desapercibida. Al ser abordada por los periodistas, se limitó a decir: no tengo nada que comentar sobre ese tema. Sin embargo, ese silencio no hizo más que avivar las teorías. Al día siguiente, un programa matutino de chismes televisivos invitó a varios tertulianos, entre ellos a un estilista que había trabajado con la pareja en el pasado.
Ella aseguró que la química entre Bar y Yağmur era innegable, incluso detrás de cámaras, y sugirió que lo que estaban viviendo ahora podría ser un ciclo que se repite. Mientras hablaba, en pantalla se mostraban imágenes antiguas donde ambos se miraban con complicidad, provocando suspiros entre los espectadores. Pero lo que terminó de incendiar la situación fue un mensaje que Bar publicó en su cuenta de Instagram, una fotografía en blanco y negro de un atardecer junto al mar, acompañada por la frase "El tiempo pone todo en su lugar". Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron que era una referencia directa a Yağmur. Minutos después, la actriz compartió en sus historias un breve video de la misma playa, grabado desde otro ángulo. Las coincidencias eran demasiado evidentes como para ser ignoradas. En medio de este vaivén emocional, Gülüm volvió a aparecer en escena con una declaración aún más contundente durante una transmisión en vivo: "Yo no invento nada, chicos. Lo que pasa es que ellos no se atreven a admitirlo. Pero créanme, lo que sienten no ha muerto". Sus palabras, dichas con una seguridad absoluta, provocaron un nuevo terremoto digital. Varios expertos en relaciones públicas opinaron que todo esto podría ser parte de una estrategia mediática para mantenerlos en el ojo público. No sería la primera vez que una supuesta reconciliación se utiliza para generar interés en futuros proyectos, explicó un analista. Y es que, según rumores, Bar y Yağmur estarían negociando protagonizar juntos una nueva serie romántica, algo que de concretarse rompería récords de audiencia. Mientras tanto, la prensa escrita dedicó portadas completas a la historia, con titulares como "El regreso del amor más comentado de Turquía" o "Entre el pasado y el futuro, Bar y Yağmur, cara a cara con el destino". Incluso revistas internacionales comenzaron a cubrir el caso, presentándolo como un ejemplo del poder de las redes sociales para reavivar relaciones aparentemente terminadas. En los foros de fanáticos, algunos usuarios comenzaron a organizar campañas con hashtags como #vuelve Bar y Yağmur y #déjenlos en paz, evidenciando la división entre quienes desean la reconciliación y quienes piden que cada uno siga adelante. Entre tanto ruido, lo único claro es que la historia, sea real o una hábil jugada de marketing, ha logrado capturar la atención de todo un país. La última pieza de este rompecabezas llegó anoche, cuando se filtró que ambos habrían sido vistos entrando por separado a un restaurante de lujo en Bebek. Testigos aseguran que, aunque no llegaron juntos, compartieron una mesa durante más de 2 horas y salieron por puertas distintas para evitar a la prensa. Las cámaras de seguridad del lugar, según fuentes cercanas, ya estarían en manos de algunos medios, lo que podría significar que en cualquier momento saldrán a la luz nuevas imágenes. Por ahora, el misterio continúa. Ni Bar ni Yağmur han hecho declaraciones oficiales, y Gülüm, fiel a su estilo, promete que lo mejor todavía está por contarse. Entre verdades, rumores y especulaciones, la única certeza es que esta historia, como muchas grandes novelas de amor y drama, tiene aún varios capítulos por escribir. Queridos seguidores, la historia aún no termina, y aquí estaremos para contarles cada nuevo capítulo. No olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan. ¿Creen que Bar y Yağmur deberían darse una segunda oportunidad? Los leo.